Hola a todos, bienvenidos. Soy el psicólogo Antonio Nieto de Mentes Brillantes Online y hoy vamos a tocar un tema recurrente en terapia. Es un tema de cajón, la verdad es que es un tema básico, sí o sí, ¿no? Entra en los tres pilares del ser. Se supone que los tres pilares del ser son aquellas convicciones, son axiomas, o sea, son verdades arraigadas dentro de uno mismo, esa es una convicción, eh, que nos hacen volvernos lo mínimo necesario para convertirnos en nuestra mejor versión. Uno de esos pilares es el autoestima. El segundo es la seguridad de base, el tercero es la inocencia, pero vamos a hablar de la autoestima. ¿Por qué es uno de los pilares del ser? Pues porque sin la autoestima vienen una serie de problemas increíbles. Yo veo en terapia, por ejemplo, chavos, chavas, que se dejan hacer cualquier tipo de cosa por parte de sus parejas con tal de no perderlos. Veo, por ejemplo, personas que no son asertivas al momento de tomar decisiones, poner límites o incluso defender lo que es suyo, hablando de propiedad intelectual, propiedad, no sé, económica, patrimonial, laboral, espacios incluso, ¿no? Entonces, los problemas que conlleva la autoestima desencadenan sufrimiento emocional en las personas y el problema de la autoestima es que es progresivo. Eso quiere decir que a mayor problema de autoestima, peor autoestima, entonces haz de cuenta que es como interés compuesto, entonces le vas agregando todavía más problemas de autoestima al que ya tenías hasta que decante en una depresión fuerte, ¿no? A ver, la convicción de la autoestima. La convicción de la autoestima me dice, yo valgo, yo puedo, yo soy chingón, yo puedo hacer esto, yo merezco esto, ¿no? Yo soy capaz de hacer esto. Yo me respeto, yo no permito que nadie se pase de lanza conmigo. O sea, este tipo de convicciones conlleva tener una autoestima sano, ¿vale? El problema de las convicciones cuando la autoestima no es sano, ¿no? Empieza con el discurso interno, ¿no? Y con ahorita lo vamos a ver, ¿no? Con el autoconcepto que tú tienes de ti mismo, de ti misma. Y entonces empieza esas convicciones más o menos así. No valgo, no puedo, no sirvo, no importo, estoy feo, estoy fea, estoy gordo, estoy gorda. No sé, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Este tipo de convicciones te llevan precisamente a una construcción de tu realidad bien alterna, o sea, bien fumada, ¿no? ¿Qué pasa? Que te vas para abajo poco a poco. El problema es cuando entras en los dominios de la depresión, porque entonces esas convicciones empiezan más o menos así. ¿Para qué nací? Mejor me hubiera muerto de bebé, ¿no? Pinche vida que tengo, ¿no? Qué poca madre de los papás o la vida que me tocó. ¿Para qué sigo? ¿No? Y este tipo de situaciones ya depresivas fuertes o propias de un trastorno depresivo mayor o de un estado depresivo mayor ya son importantes. Entonces, vamos a tratar el tema de la autoestima. Voy a compartir pantalla para los que me estén viendo en YouTube. Vamos a ver si podemos. Crucen los dedos. Ok, aquí ya tengo mi pantalla compartida. Muy bien, aquí tenemos el autoestima. ¿Qué es el autoestima en realidad? Pues es la evaluación que tienes de ti mismo y de ti misma, ¿no? El autoestima básicamente lo vas a encontrar respondiendo estas tres preguntas. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio de la noche o del día, no sé, depende de a qué hora estés escuchando esto. ¿Qué pienso de mí misma? ¿Qué pienso de mí mismo? Es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué siento? ¿Qué siento cuando me pongo a mí mismo en el centro de mi percepción? O sea, ¿qué siento de mí mismo, de mí mismo? ¿No? ¿Qué cosas creo de mí? ¿Cuáles son todas esas cosas que creo que soy? Esas son, digamos que las tres preguntas básicas para encontrar dónde está la autoestima, ¿no? Preguntas de exploración. Recordemos que la autoestima pues, es fundamental para el bienestar emocional, ¿no? Y también es fundamental para el desarrollo personal. ¿Por qué? Pues porque tener una autoestima sano influye precisamente en cómo nos relacionamos, ¿no?
influye en cómo nosotros enfrentamos diversos obstáculos o desafíos en nuestra vida y también influye en el tipo de decisiones que tomamos. Entonces, bueno, vamos a ver qué onda con el autoestima. Vamos a trabajar este tipo de situaciones. Vamos a tener como principal parte de la autoestima nuestra autoimagen. Autoimagen. ¿Qué es el autoimagen? Bueno, el autoimagen es lo que tú ves en el espejo, ¿no? Cuando tú te ves en el espejo, ¿qué piensas de ti misma o qué piensas de ti mismo? ¿Cómo te juzgas a ti mismo o a ti misma? ¿Ok? Vamos a suponer que tuvimos una buena crianza y tuvimos buenos tutores y nadie nos dio en la torre de niños. Entonces, tu autoimagen tendría que ser algo así como, pues, soy normal. Digamos que esa es la neutralidad. Pero en muchos casos nuestro proceso de autoimagen tuvo que ver con cosas que ni siquiera nos merecíamos y nos regalaron, ¿no? Por ejemplo, pues, te voy a compartir experiencias de terapia. Hay personas, por ejemplo, que desde niña o desde niño le pusieron apodos a sus propios padres, sus propios tíos, sus propios abuelos. Y esos apodos, pues sí conllevan algún tipo de situación en donde apuntalan algún aspecto físico de la persona. Por ejemplo, he escuchado personas que el hecho de que les dijeran desde niño gordito, gordita, gordo, gorda, ¿no? El hecho de que les dijeran negra, china, por ejemplo, ya tiene digamos que tenemos un inicio de algún tipo de problema de autoimagen. ¿Por qué? Porque los niños cuando estamos chiquitos no sabemos ni qué onda, somos felices, somos inocentes, venimos prácticamente en blanco y de repente nos topamos con las concepciones de los demás. ¿Y qué es lo primero que la gente juzga? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué tan altos estamos? ¿Cómo es nuestro cabello? ¿Cuál es nuestra morfología? ¿Qué tipo de raza? ¿Qué tipo de rasgos étnicos tengo? Y entonces, el primer trancazo que viene es el apodo que nos ponen. Entonces, hay muchas personas que sus problemas de autoestima empezaron sin darse cuenta desde muy chiquitos con los apodos, aunque sean de cariños, ¿no? Que les ponían. Entonces, el autoimagen es, digamos que una de las partes de la autoestima. Prácticamente es mi relación con el espejo, lo que pienso de cómo soy, cómo me veo. La segunda parte, por ejemplo, de la autoestima, le vamos a llamar autopercepción. Bueno, ¿qué es la autopercepción? La autopercepción tiene que ver con la forma en que me comparo con los demás, ¿no? Y no nada más es una comparación física. Miren, por ejemplo, he escuchado en terapia que los problemas de autoestima empezaron desde que hubo una comparación entre hermanos, hubo una comparación entre primas, hubo una especie de competencia, una competición entre mamá y tía o entre primas o entre, no sé, para ver quién era el mejor niño, quién se portaba mejor, quién no ensuciaba la ropa, quién comía propiamente utilizando los cubiertos, quién sacaba mejores calificaciones. Entonces la autopercepción es ese sistema de comparación que yo voy a tener desde niño, ¿ok? Actualmente mi autopercepción se puede dar como ejemplos en qué tan buen elemento soy en mi trabajo, ¿no? Digamos, la comparación. Instagram, por ejemplo, a mí me encanta para problemas de autoestima, para ponerlos como ejemplo, las redes sociales. Por ejemplo, tú te metes al Instagram, acuérdate que en redes sociales nadie realmente está publicando sus fracasos. Todos publican el wannabeísmo, ¿no? Y ahí podemos ver que empezamos a tener problemas de autopercepción cuando comparo la vida, cuando comparo las estrías, hasta las cuento, cuando comparo la camioneta, el carro, el viaje de mi amiga, de mi amigo, de mi primo, de mi colega, de algún conocido de primaria, etcétera, etcétera. Entonces la autopercepción tiene que ver con la comparación y también es parte de la autoestima. Luego, vamos con otra parte de la autoestima que tiene que ver con la autovaloración. A ver, autovaloración. ¿Qué es autovaloración? ¿Qué es la autovaloración? La autovaloración es una especie de balanza que tiene que ver con tus logros y fracasos, ¿ok? Por ejemplo,
Vamos a empezar a tener problemas de autoestima, específicamente de autovaloración, cuando constantemente me recuerdan mis fracasos. ¿Quién? Pues recuerden, ¿quién tiene la culpa de todos nuestros problemas? Nuestros padres. Ah, huevo, ¿cómo no? Sí. Bueno, no es culpa, ¿no? Sino responsabilidad. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían, ¿no? Y con el conocimiento que tenían. O en casos pues, más fuertes, pues tuvimos papás que no eran normales, que tuvieran algún tema mental, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo voy a tener problemas de autovaloración, entonces voy a empezar a meter en un cajoncito o poner en una balanza mis logros y mis fracasos. Por supuesto que si yo empiezo a tener ciertos logros, pues esta autovaloración la vamos a tener mucho más sana. Si yo considero que tengo más fracasos, pues obviamente que voy a empezar a tener una convicción que tiene que ver con que mi valía, lo que yo valgo, pues en realidad son más problemas, más tristezas, más errores, más fracasos de todos aquellos éxitos o logros que pudiera tener, ¿no? El problema es que, híjole, el morbo vende, incluso en tu propia mente, con temas de ti mismo, con temas de ti misma, el morbo vende, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues le voy a hacer caso más a lo peor, a todo lo peor que hice. Ese aspecto específico en mi vida en donde la cagué, en donde la regué, lo voy a colgar en la pared más chida de mi mente. Y ahí está, ese cuadro, esa obra de arte que me recuerda ese fracaso. Entonces ese es un tema de autovaloración en negativo. La autovaloración en positivo, pues obviamente tiene que ver con ese sistema de valía que recibiste por parte de los adultos cuando eras niña o cuando eras niño, ¿no? Esto lo vamos a ver ahorita en plan adulto. Otra parte de la autoestima tiene que ver, por ejemplo, con el autorrespeto. El autorrespeto. Muchas personas me dicen en terapia, me dicen, oye, Toño, ¿cómo le hago yo para aprender a amarme a mí mismo, amarme a mí misma? Porque yo sé que esa es la solución a todos mis problemas. El momento en el que me ame a mí mismo, me ame a mí misma. Y voy a trabajar con eso. Y yo les digo, qué chingón, o sea, ya descubriste la medicina perfecta. Ajá. ¿Y cómo empiezas a amarte a ti mismo? Entonces todas las personas empiezan a tratar de responder a esta pregunta diciendo, pues es que me tengo que cuidar, tengo que ver por mí misma, por mí mismo, tengo que aprender a no meterme en situaciones que me lastimen, tengo que aprender a relacionarme. Ok, va, muy bien. Yo les voy a decir algo que en mi experiencia y personalmente creo, el amor propio cuesta tiempo. El amor propio no es de la noche a la mañana, ¿no? Sería ideal, qué padre. El amor propio empieza con el autorrespeto. Entonces, esta parte de la autoestima, voy a compartir otra vez pantalla, esta parte de la autoestima es una de las situaciones también muy importantes. ¿Cómo me voy a autorrespetar yo? A ver, ¿cómo respetas a una persona que tú consideras valiosa o importante? Piensa, no sé, a lo mejor en tu mamá, en tu papá, en algún mentor, en alguna maestra. ¿Cómo respetas a una persona que admiras? Bueno, de la misma manera tienes que empezar a hacer este tipo de conductas o este tipo de estrategias, pero contigo. Entonces, lo único que tienes que hacer para no buscar el hilo negro del asunto es simple y sencillamente trasladar el cómo eres con esa persona en específico que admiras, que respetas, que es importante dentro de tu vida. Todas estas situaciones en cómo lo tratas, en cómo lo ves, en cómo te acercas a esta persona en específico, pues ahora trasládalo a ti mismo, a ti misma. Eso tiene que ver el autorrespeto. Vamos, por ejemplo, con la quinta parte de el autoestima. Hay muchas partes, dependiendo del modelo psicológico, puede haber hasta 12 partes de la autoestima, 7 partes de la autoestima.
Personalmente yo considero que estas 5 reúnen todas, ¿no? El aspecto de la afectividad. El aspecto de la afectividad. ¿Cuál es el sentimiento que tengo hacia mí mismo o hacia mí misma? ¿Qué siento hacia mí mismo o hacia mí misma? Esta es la parte de la afectividad. Híjole, y aquí en terapia, digamos que el común denominador tiene que ver con la culpa, ¿no? Hay personas que me dicen inmediatamente, pues, ¿qué siento por mí misma? Que soy una pendeja o que soy un pendejo. Palabras textuales. Yo no sé por qué permití esto. Yo no sé por qué fui tan inocente. Yo no sé por qué me metí en este problema en específico. Hay personas que yo he visto que se pegan en la cabeza, literal, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué pinche cabeza yo tenía para tomar esa decisión? ¿Por qué le creí? ¿Cómo fue posible que yo me hubiera metido en ese tipo de situaciones? ¿Cómo puede ser así? O sea, si yo regresara al pasado, lo primero que haría era agarrarme a madrazos a mí mismo. Y sí, me lo dicen en terapia. Y eso tiene que ver precisamente con la afectividad, que es otra parte de la autoestima. Entonces, bueno, vamos a compartir otra vez pantalla. Ok. Estamos hablando que estas son las 5 partes de la autoestima. Mi autoimagen. En breve, mi relación con el espejo. Cómo me veo, cómo me siento. Mi autopercepción, ¿no? Estábamos hablando que es el sistema de comparación con los demás. ¿Con quién me comparo? Hagan ese ejercicio. O sea, ¿con quién me comparo principalmente? Y vayan rápido a sus redes sociales y vean en dónde sienten muy envidia, algún tipo de situación de desagrado cuando ven la vida utópica de las personas en redes sociales. Luego la autovaloración, que tiene que ver precisamente con esa balanza de logros y fracasos. Y el autorrespeto, ¿no? El trato hacia ti mismo, traslada a esa persona que admiras o que llegaste a admirar y hazlo también contigo. Hay un ejercicio muy padre, muy padre, en donde durante algunos días simula que estás siendo grabado o grabada por una cámara escondida, por una serie de cámaras escondidas en un reality show. Entonces, imagina que estás siendo grabado por ese reality show. Y durante 2 o 3 días, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es simple y sencillamente, pues, portarnos bien. Hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Hacer o tratarme o incluso en la secrecía, en lo secreto, hacer lo mejor que pueda hacer, incluso para hacer cosas mundanas, ¿no? Eso tiene que ver precisamente con el autorrespeto. Y la afectividad, que son los sentimientos hacia mí mismo, pues vamos a transformarlos de desagradables o negativos, ¿no? Hacia positivos. ¿Cuál es el enlace? El enlace importante, por ejemplo, aquí en la afectividad. ¿Cuál es el enlace que me va a llevar a pasar de una afectividad de negativo en mi autoestima a positiva? Bueno, es una palabra que se llama compasión. Cuando yo empiezo a sentir compasión por mí mismo o por mí misma, compasión, entonces estoy creando el enlace de negativo a positivo en cuanto a la afectividad. Tener compasión es aventar la conciencia, utilizar lo más sabio de ti mismo, de ti misma, y decir, bueno, ok, este aspecto de mi vida en específico, pues hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía, con la mente que tenía, ¿no? Con como pude o lo que tuve. Y bueno, debo de darme un poquito de crédito y debo de entender pues que puedo cometer errores, ¿no? Entonces la compasión es simple y sencillamente verte desde un punto de vista sin juzgarte en negativo. Acuérdense que nosotros tenemos personas en nuestra cabeza. Esas personas en nuestra cabeza son prácticamente todas las personas que de una u otra manera han dejado huella en nuestra vida. Esas personas en nuestra cabeza, hagan de cuenta que tienen como una especie de consulados o embajadas, y ahí están. Entonces muchas veces el problema que tiene que ver de mi afectividad, o sea, lo que siento por mí mismo,
tiene que ver con los juicios de algunas personas que hicieron hacia nosotros. Por ejemplo, ese padre o esa madre que constantemente nos juzgaba o que nos decía que no valíamos, que éramos tontos, que no servíamos, ¿no? O que de todo la regábamos o que de todo hacíamos este tipo de situación. Bueno, un ejercicio de la compasión es preguntarte a ti mismo o a ti misma, ¿quién es la persona que en mi mente me está juzgando? A ver, si no soy yo, ¿quién es? ¿A quién se parece? ¿Quién hizo lo mismo? ¿Quién lo hizo parecido? Y se van a dar cuenta que iba a estar alguien en específico, un maestro, una maestra, un tío, una tía, un amigo, una compañerita, un compañerito de primaria, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio, por ejemplo, de compasión, el empezar a darme cuenta que lo que yo siento, incluso lo que yo pienso hacia mí mismo, pues en realidad es un agregado. Es un agregado de alguna persona que mi mente, por alguna razón, ¡pum!, le permitió estar dentro de mí. Entonces, el ejercicio de la compasión es el darme cuenta de las cosas. En budismo, la compasión es aventar la conciencia, ¿no? Aventar la conciencia de tal manera que puedas entender las cosas desde una manera basada en la realidad, sin prejuicios, sin partido, ¿ok? Sin tomar un lado, sino simple y sencillamente verlo tal como es. Esa es la base de la compasión. Bueno, entonces, estamos hablando de estos temas que tienen que ver con las partes de la autoestima. Bien, ahora vamos a conocer la diferencia de autoestimas o cómo medimos el autoestima en psicología. Bueno, lo más común, lo más aceptado es hablar de autoestima sana, autoestima frágil o autoestima inflada. Cuando nosotros hablamos de tener una autoestima sana, hablamos de una valoración realista, ¿ok? O sea, debe de existir el autoconocimiento primero de quién soy. Esa es una de las preguntas más importantes, incluso a nivel filosófico, que se tiene que hacer una persona en algún punto de su vida. ¿Quién soy? ¿Ok? ¿Quién soy? ¿Quién soy? El proceso de autoconocimiento, el proceso de responder esa pregunta de qué soy, qué he hecho, qué pienso de mí, cuáles son los aspectos positivos, cuáles son los aspectos negativos en mi vida, ¿no? ¿Cuál es mi sistema? ¿Cuál es mi autoimagen? O sea, autopercepción, autovaloración, autorrespeto, afectividad. Ese autoconocimiento me tiene que llevar eventualmente a una aceptación. Pues yo soy así, a lo mejor no tengo tan buena autoestima, a lo mejor he hecho ciertas situaciones en mi vida que no necesariamente son buenas, o he lastimado personas, o me he lastimado a mí mismo. Estamos hablando de problemas de adicción, estamos hablando de problemas en donde en algún punto de nuestra vida hemos lastimado de manera profunda a lo mejor a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras parejas, ¿no? Entonces, ese autoconocimiento y aceptación es el paso hacia la autoestima sana. ¿Por qué? Porque eventualmente vamos a poder tener un poquito de respeto propio. El respeto propio conlleva, lo que habíamos dicho, el no estarnos taladrando la mente. Hayas hecho lo que hayas hecho, ya pasó. Ya lo pasado, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? Se trata de olvidar el pasado, porque olvidar el pasado, sí, o sea, no tiene por qué ser un juez, no tiene por qué ser algún aspecto importante en nuestra vida, sino es más bien una referencia para no volver a hacer las mismas cosas, ¿no? O no volverme a meter en esa misma situación que me dañó, me lastimó. Entonces, esa es la utilidad del pasado, es referencia, no es residencia. Entonces, una autoestima sana conlleva el autoconocimiento, la aceptación de quién soy, el empezar a respetarme, ¿no? Y el aprender a no necesitar la validación externa. Ese es un tema importante porque cuando nosotros empezamos a necesitar la validación externa es cuando se construye la autoestima frágil o la autoestima inflada, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia principal entre la autoestima frágil, inflada y la autoestima sana? Pues es que la confianza es superficial en la frágil o inflada. ¿Y por qué? Porque depende de la aprobación de los demás, depende del éxito, ¿no? O sea, de ese sistema de autovaloración muy, muy cargado.
sea, mis logros, de qué tanto he logrado, de cuál es mi posición económica, depende de cuál es mi estatus en la jerarquía social o laboral. Depende también incluso de la apariencia, ¿no? Qué tan guapo, qué tan alto, qué tan lindo, qué tan apegado al sistema occidental de belleza estoy. Entonces, la autoestima frágil o inflada se diferencia de la sana precisamente por la confianza. La confianza de la sana es interna, mientras que la autoestima frágil o inflada es superficial, ¿ok? Por ejemplo, en la autoestima frágil o inflada, la confianza, o más bien se alimenta ese tipo de autoestima artificial por elogios, ¿no? Por reconocimientos, ¿ok? Por el aspecto de las críticas, aspectos también importantes que tienen que ver con los fracasos. Si son negativos o son muy fuertes, en la autoestima frágil o inflada, ¡pum!, le das un trancazo a esa autoestima en cuanto a las críticas o fracasos. Así es. Entonces, bueno, vamos a ver aquí en esta tablita rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre la autoestima sana, frágil, inflada con respecto a la base de la autoestima? Vamos, hola Pikachu, aquí llegó Pikachu. Vamos a hablar de que la base de la autoestima sana tiene que ver con la autoaceptación, ¿ok? Mientras que en la autoestima frágil o inflada tiene que ver con la validación externa. Validación externa, ¿ok? Muy bien. Ahora, el fracaso. ¿Cómo reacciona una autoestima sana al fracaso? Obviamente que va a reaccionar mediante un sistema de aprendizaje. Entonces, la autoestima sana, cuando hay un fracaso, dice, ok, ¿qué falló? ¿Qué tanto fue mío? ¿Qué tanto fue de los demás? ¿Qué tanto fueron circunstancias ambientales? ¿Qué aprendo de este tipo de situación? Entonces, cuando una persona aprende de sus fracasos, construye una autoestima sana. Mientras que en la autoestima frágil o inflada, ¿no? En el momento en donde tenemos ya un fracaso, estamos hablando de evitación o también de ocultación. ¿Ok? Entonces, una persona con la autoestima frágil o inflada mediante los fracasos, puta, pues ¿qué voy a hacer? Voy a ocultar ese fracaso. Voy a culpar a los demás de ese fracaso. Yo no tuve nada que ver con ese fracaso. Hay mecanismos de defensa específicos, ¿no? En donde las personas pues se llegan a disociar incluso ante un fracaso cuando la autoestima es frágil o inflada, ¿no? Ahora, la crítica, por ejemplo, la autoestima sana reacciona a la crítica. ¿Por qué? Porque la acepta y la evalúa, ¿ok? Imagínense que una persona con una autoestima sana o en camino a ese tipo de autoestima, al momento de recibir una crítica, tiende a pensar, a ver, vamos a escuchar lo que dice esta persona, no todo es un ataque. ¿Qué tanta razón puede tener esta persona? Entonces tiene la humildad para escuchar la crítica. Y también evalúa esa crítica que se necesita de algo que se llama inteligencia, ¿no? El evaluar qué tipo de crítica viene. Es una crítica constructiva, es una crítica destructiva. Incluso dentro de las críticas destructivas, yo puedo evaluar qué puedo tomar del mensaje que acabo de recibir. No, hombre, pero por ejemplo, en la autoestima frágil o inflada, ¿cómo reacciona ante la crítica? Normalmente es el rechazo y el ataque. Entonces, en el momento en el que yo recibo algún tipo de crítica, me cierro, lo rechazo, me meto en mi ostra, me meto en mi caracolito. No sucedió, tú estás mal, me estás violentando, cállate, no sabes, no sirves, o definitivamente hay una situación de ataque, exagero la situación, empiezo a pensar o incluso a expresar, soy un pendejo, entonces no sirvo, pues hazlo tú, pinches malagradecidos, empieza ese ataque, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque en el autoestima frágil o inflada, cuando nosotros recibimos una crítica, estamos tocando una herida de hace muchísimo tiempo. Y recordemos que todos aquellos que están en terapia conmigo, que las cosas que nos duelen, las cosas que otras personas nos hacen o nos dicen y nos duelen de una manera exagerada,
o no debería de dolernos tanto, pues es porque toma o tocan temas de traumas anteriores, ¿no? Entonces, cuando una persona con ese tipo de autoestima frágil o inflada recibe una crítica, pues en realidad está tocando todas esas heridas que tiene desde hace mucho tiempo de su papá, de su mamá, no sé, de todo ese tipo de situación. Entonces, lo normal pues, es que reaccione mediante un rechazo o incluso el ataque. Ahora, ¿qué onda con la seguridad en el autoestima sana? Ok, una persona con el autoestima sana va a tener una seguridad constante. ¿Ok? Incluso va a crear una especie de baluarte, ¿cómo decirle? Va a crear una columna vertebral basada en un modelo vivo de sustentación de autoestima. Esto que acabo de decir es importantísimo. Un modelo vivo de sustentación de autoestima. Quiere decir que yo recurro a ciertos sistemas, estrategias, que hago en orden, diligentemente, disciplinadamente, responsablemente, para que mi seguridad sea constante. Mientras que en la autoestima frágil o inflada, ¿no? La seguridad va a ser siempre fluctuante. Incluso puede ser muy polarizada. Por ejemplo, mi seguridad puede rayar en la soberbia, puede rayar en el hecho de que todos, palabras textuales, todos son pendejos menos yo. O sea, son situaciones que he escuchado en terapia de personas con una autoestima inflada. O simple y sencillamente el hecho de decir, pues no sirvo, no puedo, no valgo, no sé, me bloqueo y no puedo. Entonces, pum, en ese momento consolido, firmo con sangre lo que yo ya estaba elucubrando en mi mente de que soy una persona pues que no vale. Entonces, por eso les decía lo de la progresión de la baja autoestima, ¿no? Que es problemática. Muy bien, ahora vamos a tocar el tema de cómo mejorar mi autoestima. Muy bien, que eso es lo importante. ¿Cómo vamos a mejorar la autoestima? Pues nos vamos a basar en metodología psicoterapéutica, que es una serie de pasos que nos hemos dado cuenta que funcionan cuando los hacemos en orden y diligentemente. Recuerden que su proceso de terapia, su proceso de crecimiento, desarrollo personal, su proceso de sanación, es un proceso casi sagrado. Yo me atrevería a decir sagrado porque es lo mejor que pueden hacer de ustedes mismos para ustedes mismos. Entonces, este tipo de sugerencias, si las llevamos a cabo, o incluso ustedes pueden enriquecerlas, mejorarlas, turbocargarlas, compartirlas con los demás, ¿no? Pueden incluso descubrir un método mejor, más efectivo, más padre, más sano, más divertido, no sé. Pero estas son las sugeridas. ¿Cómo voy a mejorar mi autoestima? Primero, vamos a cultivo de la gratitud. El cultivo de la gratitud es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos hace cambiar el chip de, en lugar de estar percibiendo lo que me falta, lo que no tengo, lo que no pude hacer, lo que fallé, o sea, todo lo negativo, pues vamos a empezar a cambiar el chip o recablear nuestro cerebro para empezar a ver lo que ya tengo en realidad. Entonces el cultivo de la gratitud pues tiene que ver con que, bueno, no sé, hoy por ejemplo, me tocó una persona que me dijo en terapia, pues estoy agradecida principalmente de que doy por sentado muchas cosas que todos los días ignoro, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que puedo caminar o el hecho de que puedo manejar un auto, el hecho de que tengo un auto incluso, ¿no? El hecho de que voy aquí con climita, ¿no? Y son cosas que en lugar de ponerme a ver por qué no tengo el Audi, el Mercedes-Benz, ¿no? O por qué no tengo esos muslos torneados o por qué no tengo ese cuerpazo, primero tengo que darme cuenta de lo que ya tengo y de esas riquezas que poseo y que no me doy cuenta que valoro o que no valoro. Entonces el cultivo de la gratitud es una de las situaciones que vamos a hacer para mejorar la autoestima. Entonces, tarea. Tenemos que hacer una lista de las cosas por las cuales nos tenemos que sentir agradecidos. Un hack de vida, una herramienta terapéutica que cuando ya la hacen en automático les cambia la vida es en los momentos en los que se sientan irritados, decepcionados,
tristes, enojados, cuando no les salen las cosas como quisieran, o cuando las personas actúan de manera diferente, cuando se les cierran manejando en su auto, cuando ven que una persona tira la basura, cuando esto, cuando aquello, lo primero que vamos a hacer es cambiar el chip y decir, bueno, voy a pensar de una manera en donde mi gratitud o el cultivo de la gratitud sea una piedra angular para este aspecto. Entonces, bueno, me siento agradecido de que puedo acercarme a ese bote de basura y puedo tirar yo esa basura, ¿no? Incluso enfrente de esa persona para que se dé cuenta, a ver, güey, pues te estoy educando, cabrón, no eres un animalito, vivimos en sociedad, no se lo digas, pero pues sí, tienes que cultivar la gratitud. La gratitud también se actúa, o sea, la gratitud es conductual, no nada más es un estado mental. La gratitud también es hacerle sentir a todas esas personas el por qué estás agradecido de que estén en tu vida o de que hayan estado en tu vida, ¿no? Hay muchas personas que fueron nuestros maestros porque nos enseñaron lecciones muy, muy duras, muy fuertes, ¿no? Muy tristes, que en algún punto incluso nos pudieron llegar a romper, pero incluso en el cultivo de la gratitud, que viene del budismo, por supuesto, es el hecho de agradecer el haber estado en esa situación, porque de lo contrario no hubieras podido aprender eso en específico, ¿no? Entonces, el cultivo de la gratitud es uno de los temas que yo voy a implementar para mejorar mi autoestima. Otro, tengo que ser amable con las palabras que me digo. Es muy común, por ejemplo, que un pensamiento automático es, no sé, haga algo y de repente diga, putz, soy un pendejo, ¿no? Soy un desastre, no más, no, pues, no, ¿cómo puedo ser tan bestia? ¡Qué bruto! Son situaciones en automático que hasta nos producen risa. Bueno, pues tu mente no sabe que lo estás diciendo de broma o no sabe que estás expresando algún tipo de situación, digamos que según tú, eh, inofensiva. No, tu mente dice, pues sí es cierto, entonces soy un desastre. Bueno, pues sí soy un pendejo. Bueno, pues no, al contrario. Incluso en el libro del doctor Miguel Ruiz, que se llama Los Cuatro Acuerdos, viene uno de esos cuatro acuerdos, es sé impecable con tus palabras, ¿no? Entonces tú, en este aspecto de la autoestima, yo tengo que ser amable con las palabras que me digo a mí mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando antes me decía, y hasta la fecha, ¿no? Que en alguna de esas, no sé, me mata un cabrón en línea en algún videojuego y digo, ya, estoy en pendejo, ¿por qué no fui? Digo, a ver, estoy aprendiendo, ya sé para la próxima, gracias a Dios que tengo unos movimientos motores, una coordinación motora fina, chida, ¿no? O sea, a mis 650 años puedo competir con chavitos de 13, 14 años y les rompo el cacahuate, entonces me debo de sentir agradecido, pero al mismo tiempo soy amable con mis palabras, pues soy un fregón, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces, sobre todo en programas, realities o deportes de nuestros primos gringos, pues ellos siempre tienen un buen discurso de sí mismos a sí mismos, ¿no? Pues ellos se lo pierden, yo sé lo que valgo, aprendí mucho de esta experiencia y voy a regresar y voy a ser mejor. Puta, qué chido, pues esa es la diferencia de la ideología, ¿no? Entonces, sea amable contigo mismo con tus palabras. Otra cosa muy importante es, por ejemplo, perdónate. Cuando tú te aprendes a perdonar, vas a dar un paso increíble a tu nueva vida. El proceso de aprender a perdonarte, que tiene que ver con este proceso de aceptación, que tiene que ver con este proceso primero de autoconocimiento, luego de aceptación y luego de respeto, este proceso del perdón es increíblemente rico, es súper delicioso, es un proceso donde prácticamente se consuma el decreto de que estás siendo tu mejor versión, de que ya estás en camino de ser tu mejor versión. Sí, tuviste errores, no sabías, eras ignorante, no confiabas en la gente, eras muy buena persona, no conocías la maldad. O sea, a mí me caga en terapia que me digan, no, pues es que me faltaba barrio, ¿no? O necesitaba ver más bugs. O ese tipo de situaciones. No es que te falte barrio, no. Es que
pues la verdad a lo mejor eras una muy buena persona y tu sistema de valores y principios pues estaba de alguna manera inmaculado y de repente pues te encuentras a la realidad, te encuentras a la sociedad, ¿no? No, Pikachu, estoy grabando un podcast. Bueno, aquí está Pikachu. Vamos a tratar. Te voy a hacer tu debut social del 2024, Pikachu. A ver, ven acá. Ese es Pikachu para los que están viendo la cámara. Es un gatote. Pikachu tiene buena autoestima. ¿Verdad que tienes buena autoestima? ¿Tienes buena autoestima? Es un gato de 12 años, casi 13. Es muy jodón. Gracias, Pikachu, por tu aparición aquí. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla otra vez. Estábamos hablando de el aprender a perdonarte. Sí, todo eso ocurrió en el pasado, fuiste de determinada manera, te encontraste con la realidad del mundo. Así son las cosas. El hecho de que tú aceptes que así son las cosas y que tenemos que interactuar con situaciones, con problemas, con personas que tienen problemas, que tienes que aprender a aceptar que todo tiene un ciclo, que nada es impermanente. Ese tipo de situaciones te conllevan pues sabiduría. Entonces el aprender a perdonarte es un proceso muy, muy padre. Voy a hacer un podcast de esto del perdón, de la redención. Inevitablemente conlleva o tenemos que tratar temas también espirituales, no religiosos, sino de espiritualidad. Entonces, el aprender a perdonarme, el ver las cosas como que todo fue parte de mi construcción, que todo era necesario para ser quien soy, que todo fue parte de un puzzle, de un rompecabezas para llevarme a este modelo de lo que soy. Todo fue parte del aprendizaje. Todo ese proceso es el perdonarte. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué otro tipo de situación podemos tocar para mejorar el autoestima? Bueno, vamos a trabajar ahora con aspectos. ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? Vamos a hacer ya aspectos externos. El primero que sería, muy bien, tu imagen. Entonces vamos a escribir prodúcete. Prodúcete, arréglate, cómprate ropa bonita, ropa que te quede, investiga, no sé, en diseño de imagen en internet, en gratis, qué tipo de ropa te queda bien, cómo es tu tipo de cuerpo, qué tipo de estilo te gusta, te sientes cómodo, pero al mismo tiempo te hace sentir seguro, llamativo, guapo, guapa. Entonces, prodúcete, es válido, ¿no? Para el autoestima es algo muy válido. Ya hemos hablado varias veces de que cuida tu corte de cabello, cuida no sé, el hecho de que no lleves cosas sucias o desgastadas, ¿no? Hablando de mochilas o de tenis, este tipo de cosas. Prodúcete, mejora tu postura, ¿no? Ponte erguido, párate bien, saca las manos de las bolsas, camina derecho, habla un poco más fuerte. Entonces, prodúcete. El hecho de que lo hagas le dice a tu propia mente, ¿sabes qué? Pues me siento bien, siento que tengo cierto poder. Incluso es una manera de expresar el que estoy vivo, ¿no? O sea, imagínate un gallo que no tenga autoestima, pues no hace kikiriki en la mañana, ¿no? O un, no sé, un león que no tenga autoestima, pues jamás se va a aventar un rugido. Entonces la autoestima tiene que ver con el hecho de que te produzcas, exprésate, diviértete expresando, ¿no? Y bueno, que te valga madre lo que piensen de ti, mientras tú no lastimes a los demás, que te valga madre. Tú con que te sientas bien es excelente. ¿Qué otra cosa podemos hablar sobre la autoestima? Personas más. Muy bien. Adiós a esas personas depresivas, chismosas, tóxicas. Cabe recordar que no es un término psicológico eso de tóxico, pero bueno, todo el mundo lo utiliza, entonces ya saben qué es. Voy a alejarme de ese tipo de personas que lo único que me producen es un dolor de cabeza, por no decir otra cosa. Cuando yo me empiezo a juntar con personas
que me muestren otro aspecto diferente de la vida, que me muestren universos más profundos, que me muestren situaciones que yo no sabía que me iban a encantar, como arte, cine, película, escultura, pintura, danza, baile, buceo, no sé. Júntate con gente que sume y pues poco a poco tenemos que empezar a dejar ir a esas personas que sabemos que lo único que hacen es restarnos. Sí, digo, se escucha un poquito feo, incluso tocando la soberbia, pero bueno, es parte de la autoestima, ¿sabes? Y te voy a decir algo. Cuando esas personas que a lo mejor no están en su mejor versión se den cuenta de que tú estás en tu mejor versión, lo normal es que primero pueden llegar a sentir envidia, pueden llegar a sentirse abandonados, pero en algún punto van a decir, oye, ¿cómo le hiciste, güey? O ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Entonces ahí los jalas, los agarras y le dices, mira, es así. Esto es lo que a mí me funcionó, a lo mejor te puede funcionar a ti y contagias, ¿no? Esa vibra, esa positividad. ¿Qué otra cosa vamos a utilizar? Vamos de nuevo aquí a la pizarra. Entonces, personas positivas. Vamos a ponerle aquí personas más. Muy bien. Otro, por ejemplo, que sería, claro, la alimentación y la actividad física. ¿Qué tiene que ver con eso? Tus niveles de energía, la alimentación. Hay carreras, especializaciones en nutrición que te dicen, a ver, dependiendo de lo que comes, vas a construir no solo tu cuerpo, sino tu realidad. La forma en cómo te desempeñas, el rendimiento que puedes llegar a tener, la forma en cómo te vas a sentir, depende de tu alimentación. Entonces, una alimentación sana, una alimentación normal, pues obviamente que te va a llevar a sentirte mejor y a verte mejor, inevitablemente, ¿no? La actividad física, bueno, hay 1000 tratados, cientos de miles de tratados, cientos de miles de estudios que dicen que nada malo puede venir de la actividad física de manera responsable. Nada absolutamente malo viene de la actividad física. Al contrario, la actividad física te va a hacer sentir mejor, en el espejo te vas a ver mejor, vas a rendir mejor, vas a dormir mejor, te vas a sentir más limpia, más clara, más sano, más sana, te vas a sentir mucho más enérgico y aparte de que tu cuerpo se transforma, entonces pues, eso también es importante para tu autoestima porque de repente vas a ser objeto de todas esas miradas, ¿no? Entonces esto tiene mucho que ver con la alimentación, la autoestima para tener un mejor autoestima. ¿Qué otra cosa podemos hablar? Ok, muy bien. Pues vamos a ponerle aquí un acto de bondad anónimo al día. Eso es muy importante. Y otra cosa que vamos a hacer, por ejemplo, es una cosa que funciona también mucho en la autoestima, una estrategia es cambiar. A ver, cambiar el tengo que por el quiero. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de esto, de cambiar el tengo que por el quiero. Un ejemplo muy simple. Cuando yo estoy diciendo tengo que hacer ejercicio, ay, es como una responsabilidad, es una carga, es un requisito, es algo que no nace de mí. Ahora imagínate decir quiero hacer ejercicio, quiero hacer ejercicio. Recablea tu mente. Quiero aprender cosas nuevas. Quiero tener ese título. Quiero emprender ese negocio. Quiero tener mejores relaciones con las personas. Quiero poner límites. Esa es buenísima, ¿eh? Quiero poner límites. ¿Okay? ¿Por qué quieres poner límites? Es muy diferente la respuesta de ¿por qué debes poner límites? Al ¿por qué quieres poner límites? Uf, ahí está la magia. Piénsalo, ¿eh? Entonces cambia el quiero por el tengo. Muy bien, y vamos a terminar este podcast. Vamos a ponerle una cerecita en el pastel y les voy a leer una serie de afirmaciones que a mí me gustaría que pudieran anotar. Ahí la que les quede, la que les guste, la que haga, no sé, match con ustedes. Anótenla y pónganla en un lugar que constantemente vean. En el espejo de su baño, en el espejo de entrada o de salida de su casa, en, no sé,
en algún vitral, en algún vidrio, en su escritorio, en su laptop, mándenlo a hacer sticker, tatúenselo, no sé, lo que ustedes quieran hacer, pero estas afirmaciones no son para decir religiosamente como un ritual, no. Es para entenderlas, saborearlas, digerirlas, disfrutarlas, sentirlas, transformarlas cada que la leas o cada que la digas en voz alta. Y por supuesto lo que va a hacer es como una especie, es más, vamos a hacer como una especie de decreto. ¿Cómo quiero que sea mi vida a partir de ahorita basada en construir una autoestima sana? ¿Sale? Entonces, ¿cómo serían estas afirmaciones? A ver, voy a compartir pantalla. La primera afirmación que vamos a hacer es: me acepto completa y profundamente. Me acepto completa y profundamente. La segunda es, esta me gusta mucho: estoy en este mundo por una muy buena razón. Okay. No vienes a este mundo a joder, a chingar, a defraudar, a sufrir, no. Vienes a este mundo por una muy buena razón. Una razón muy noble. Tienes un propósito. Ojalá ya sepas cuál es. Otra afirmación que también me gusta mucho es: merezco respeto. Coma, también de mí mismo o de mí misma. Merezco respeto. O sea, si yo trato a los demás con respeto, también merezco respeto. Si no me tratan con respeto, primero, tengo un límite. ¿Sabes qué? No me gusta cómo me estás tratando. No me parece esa manera de acercarte o de expresarte. Y en el último de los casos, con permiso, nos vemos. Entonces, mereces respeto, pero también mereces respeto de ti misma, de ti mismo. Otra afirmación también muy padre es: tengo la capacidad de aprender y mejorar. ¿Ok? Tienes la capacidad de aprender y mejorar. Si ahorita estás en un punto de tu vida no necesariamente padre, repite esto en tu mente. Tienes la capacidad, tengo la capacidad de aprender y mejorar. Entonces no hay nada, absolutamente nada que no se pueda resolver teniendo la información correcta, teniendo los modelos, los métodos correctos. Entonces tú tienes la capacidad de aprender eso y mejorar tu vida. Completamente. Ok. Esto también. Esta es padrísima. Esta yo la tengo aquí en mi baño. Confío en mi mejor versión. Confío en mi mejor versión. ¿Y qué crees? Que tu mejor versión ya la tienes. Ahí está en tu mente. Ya aprendió. Es un sistema de sabiduría que cuando estás tranquilo, cuando estás tranquila, cuando estás en calma, cuando estás en armonía, incluso con lo que te rodea, con la naturaleza, cuando estás en esos momentos en donde te sientes lúcido, lúcida, tu mente es clara, esa es tu mejor versión. Pregúntate a ti mismo o a ti misma lo que necesitas preguntarte. Entonces, confía en tu mejor versión. Ya la tienes, ahí está, ¿vale? Es tu sabiduría. Otra, por ejemplo, vamos a decir, otra afirmación es: los retos me hacen crecer y me fortalecen. Los retos me hacen crecer y me fortalecen. Otra afirmación: en mí reside la fuerza necesaria para superar cualquier dificultad. ¿Ok? En mí reside la fuerza necesaria para superar cualquier dificultad. Las personas que tenemos una espiritualidad, pues es muy fácil esta, ¿no? En mí reside la fuerza necesaria para superar cualquier dificultad. ¿Por qué? Pues bueno, no sé, yo muchas veces en terapia les pregunto
¿Y tu fe? ¿Crees en Dios? Y la gran mayoría de personas me dicen sí, ¿no? Algunas me dicen no, no creo, ¿no? Que está bien, no pasa nada. Yo lo que les digo a estas personas es, bueno, ¿y entonces por qué crees que no tienes fuerza? O sea, tu fuerza no reside de ti. A lo mejor tu fuerza viene desde otro plano, ¿no? Algo más chido. Entonces no es tuya, es de algo mucho mejor, más padre, más lindo. Ok, vamos de nuevo a escribir esto. Viene, cada intento me hace mejor. Cada intento me hace mejor. Otra afirmación, por ejemplo, es los errores, no mis errores. Así a mí me caga que la gente me diga, es que mi enfermedad, es que mi ansiedad, es que mi depresión, no es tuya, no te la hagas tuya. Sé impecable con tus palabras, tu cerebro se lo cree. Entonces, los errores, no tus errores. Los errores no me definen, me enseñan. Uf, padre, ¿no? Soy valioso o valiosa en mi imperfección. Ok. Recuerden que la perfección es una trampa. Las personas que aspiran a la perfección, no sé, hay un dicho que dice, el diablo está en los detalles. No te claves, no te claves, nadie es perfecto, nada está diseñado para ser perfecto. De hecho, todo es perfecto tal como es. Así como son las cosas, lo malo, lo bueno, etcétera, etcétera, así es. Entonces, abandona ese tipo de perfección. Busca mejor, eh, precisamente la mejora, ¿no? Por eso es muy importante de decir esto, escribir esta afirmación. Soy valioso en mi imperfección. Vamos con la siguiente. Ya vamos a acabar, ¿eh? Espero que estén anotando. Y si no, a ver, vamos a ver. Aquí cabe otra. Vamos a poner la de... Uy, esta me encanta, ¿eh? Tengo derecho a priorizar mi bienestar. Muchas personas se sienten culpables por priorizar su bienestar. A muchas personas nos han enseñado el hecho de que si no somos generosos o si no vemos por los demás primero, somos malos. Es incorrecto. Somos mala onda, mal pedo, jets, lo que ustedes quieran. Pero tú tienes tu derecho a priorizar tu bienestar. Yo tengo derecho a priorizar mi bienestar. Estando bien yo, puedo irradiar, puedo tener la claridad, puedo ayudar, puedo contagiar a los demás a que quieran también priorizar su bienestar. Y otro también, aquí le vamos a poner, tengo derecho a establecer límites sanos. ¿Ok? No te sientas mal por poner límites. Hay podcasts aquí en Mentes Brillantes. Siempre lo trabajamos en algún punto de la terapia. El hecho de poner límites normaliza el hecho de que poner límites sanos es perfectamente normal, necesario, deseable y sano. Es bueno poner límites sanos. ¿Ok? Vamos con otras afirmaciones. Otra afirmación que vamos a hacer es, soy digno de amar. Eres digno de amar. Eres digna de amar. ¿Ok? Te mereces el amor. Te mereces un amor bonito. Te mereces el amor de ti mismo a ti misma. Te mereces el amor de Dios, del universo. Te mereces el amor de otras personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor otras personas ven algo que tú no estás viendo ahorita en este momento. Pregúntales, oye, ¿por qué me amas? ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me cuidas? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué pasas el tiempo conmigo? ¿Por qué dices que soy chido? ¿Por qué dices que soy chida? Pregunta. Entonces a lo mejor pues, ahí vas a ver a través de otros lo que no puedes ver en ti mismo o en ti misma, ¿no? Entonces, soy digno de amar. Y esta también. Soy digno de tener relaciones sanas. ¿Ok? Si eres digno.
Eso que me dicen que todas las relaciones tienen altibajos. No, aguántate. Tú eres digno de tener relaciones sanas. Puedes hacer un podcast aparte de esto de las relaciones sanas, pero tú eres digno de tener una relación que te valoren, que te validen, que te cuiden, en donde puedas compartir, que te sientas reconfortado, reconfortada, ¿no? Una relación donde no te quieran cambiar, una relación que no sea egoísta, una relación que no esté basada en el qué tanto haces tú por él o por ella. Entonces tú eres digno de tener relaciones sanas. Yo soy digno de tener relaciones sanas. ¿Ok? Otra afirmación que vamos a hacer es: atraigo a personas que me respetan. Otra afirmación que vamos a hacer: atraigo a personas que me valoran. ¿Ok? Ojo, también hay que tener un poquito de humildad aquí. O sea, si las personas te dicen tus errores, pues tienes que tener esa humildad, esa inteligencia para ver qué tanto de lo que te están diciendo, pues, y a lo mejor y si es cierto. Y bueno, aquí hay una tenue línea, una línea muy fina entre el desear personas que te respetan y que te valoran. Bueno, el respeto es inalienable, o sea, el respeto es de por sí. Pero tú también date cuenta que no te puedes cerrar a personas por el simple hecho de que te sientes atacado, lastimado. Hasta ya hablamos de la autoestima inflada o frágil, ¿no? Entonces atraigo a personas que me valoran, atraigo a personas que me suman y me enseñan. ¿Ok? Atraigo a personas que me inspiran. Cada día soy más amable conmigo misma o conmigo mismo. Muy bien. Y merezco el amor que me hace sentir seguro, segura, valorada o valorado y en paz. Ese es un amor bonito. No necesariamente es de pareja, ¿eh? Es un amor bonito, es un amor hermoso que viene del cielo, hecho en el cielo. No soy responsable de las acciones de quien me lastimó. Y la última afirmación de este podcast mini curso: elijo construir un futuro digno y hermoso. Va que va. Esas son algunas de las afirmaciones que podemos escribir o tocar en este podcast clase letanía que me acabo de aventar. Entonces, hoy trabajamos con el autoestima, vimos qué es el autoestima, vimos cuáles son las partes de la autoestima, nos dimos cuenta que desde chiquitos nos dan en la torre con el autoestima y empezamos a ver también cuál es el autoestima sano, cuál es el autoestima inflado, ¿no? O frágil. Qué tipo de situaciones o cosas metodológicamente hablando funcionan de manera muy rápida para mejorar la autoestima. Y vimos algunas afirmaciones que podemos escribir en espejos, libretas, donde ustedes quieran. Las pueden decir diario, pensarlas diario, prográmense diario para mejorar su autoestima y sentirse mejor. Entonces, espero que les haya servido este podcast de algo. Eventualmente me voy a aventar un podcast también muy chido que tenga que ver de relaciones sanas o de situaciones de autoestima y mis relaciones de pareja. Ese es otro temazo, ¿eh? Autoestima y relaciones de pareja. ¿Qué onda con el narcisista, con el tóxico, con la, no sé, borderline, con la histriónica, con la narcisista también, ¿no? Con todos esos temas en donde las personas simulan relacionarse de manera sana y en realidad se están lastimando.
y muy probablemente tiene origen en el autoestima. Yo creo que ese va a ser el próximo. Bueno, chicos, se despide de ustedes el psicólogo Antonio Nieto de Mentes Brillantes Online. Suscríbanse, síganme, mándenme mensajes, agéndense. Acuérdense que también tengo consultas en línea. Y bueno, me despido. Adiós.